su opinión al respecto, por favor, sobre esa temática de reformas electorales y si puede haber democracia en la forma en que ahora hacemos política en Honduras. Por favor. La verdad es que, como dice mi amigo don Carlos Urbizo, en los 200 años de supuesta vida independiente que tenemos, prácticamente no hemos tenido democracia, sino que hay algunos destellos con algunos gobernantes de vocación democrática, tanto en el siglo pasado como en el siglo XIX, también siglo XIX, siglo XX, pero en este siglo XXI parece que estamos huérfanos de ellos. Allá en el siglo XX tuvimos a gobernantes como Vicente Mejía Colindres. Mire, es muy interesante lo de Vicente Mejía Colindres. Este era un médico cirujano oriundo de allá de La Esperanza, Intibucá. Por cierto, vivió 88 años. Él fue presidente provisional en 1919 y después fue electo presidente en 1929 al periodo que culminó en 1933. Él es precisamente quien entrega el poder a Tiburcio Carías Andino el 1 de febrero de 1933. Un verdadero demócrata, Vicente Mejía Colindres. Después tuvimos a Juan Manuel Gálvez y a Ramón Villada Morales, y paremos de contar, ¿verdad? Y sabemos lo de Carías, ¿no? Lo de Carías es interesante, porque fue un antidemócrata, pues, contumaz, por así decirlo. Él se perpetuó en el poder durante 16 años. Lo que hacía era transformar el Congreso Nacional ordinario en un Congreso Nacional extraordinario, en una Asamblea Nacional Constituyente derivada, que se le llama. Y lo que también manipulaba a la opinión pública en lo que se podía en ese momento y hacía que hubiera adhesión a su continuismo. En ese entonces lo que habían eran los telégrafos, entonces enviaban notas telegráficas de los distintos municipios existentes en ese entonces y pidiendo que continuara el general Tiburcio Carías Andino. Entonces, como dice Rafael Eliodoro Valle, la historia de Honduras se puede escribir en una lágrima. Es lamentable que lo político el problema político no nos haya dejado avanzar. Imagínense imagínense ustedes, para ponerlos en contexto, entre 1841 a 1883 tuvimos 46 sucesiones presidenciales, sí. Y fueron 8 personas que estaban ahí sucediéndose en el poder y reeligiéndose continuamente. 8 personas solamente, 46 sucesiones presidenciales en 42 años. Es hasta absurdo. Esa inestabilidad política es la que no nos ha permitido avanzar, ¿verdad? Si no se resuelve el problema político, no se va a poder resolver el problema socioeconómico. Por eso es que el problema que tenemos con las elecciones, ese problema nos está afectando grandemente. Avar Lerner, un economista muy famoso allá del siglo pasado, del siglo XX, allá por la década de 1970, afirmaba que los economistas proponían soluciones a los problemas económicos de un país sobre problemas políticos resueltos. Y aquí en Honduras tenemos otro problema. Aparte del político, tenemos un problema moral. Precisamente por eso estamos acá con usted, porque se debe generar una opinión pública, porque como dice Miguel R. Ortega, ¿verdad? Muy acertadamente, él dice: un pueblo sin opinión pública es un pueblo sin moral, y pueblo sin moral es un pueblo de destino en estampido. Miguel R. Ortega. Entonces nosotros tenemos un serio problema moral y serio problema político, licenciado. Y por ahí andan diciendo de que no hablemos de este asunto de la corrupción. ¿Cómo no hablar de la corrupción? Si Ricardo Zúñiga, que es el encargado para el Triángulo Norte de aquí, de Centroamérica, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, dice que aquí
en los últimos, los gobiernos, en los últimos años, han malversado, se han robado prácticamente 3.000 millones de dólares.